¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Perfecto, bueno. Bien, habíamos hecho un repaso, habíamos hecho una presentación más bien de los tipos de métodos, ¿sí? Lo habíamos separado en cuantitativos y en cualitativos en función de si lo que nosotros medíamos eran cualidades o si eran cantidades. Lo más habitual, ¿sí? O lo más tentador es cuantificar todo y obtener, gracias a la herramienta de la encuesta, grandes cantidades de información, ¿sí? Con lo cual yo planteo, por ejemplo, la posibilidad de decir, bueno, eh, hago una encuesta, obtengo grandes cantidades, puedo promediar, puedo calcular porcentajes, puedo calcular deciles, cuartiles, o sea, puedo fraccionar en 4, en 10, en 2, en 30 o en 3, digamos, la cantidad de personas y decir, bueno, por ejemplo, el porcentaje más bajo, el 10% más bajo de la población gana 100 veces menos que el 10% más alto, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de una encuesta. Pero dijimos que cada herramienta, como en la misma caja de herramientas que tiene un carpintero, cada cosa sirve para algo y no funciona para otra cosa. Entonces, si yo quiero esa encuesta, ¿sí? Traspolarla y pensar que a partir de eso que yo tengo es toda una información verdadera y única. A ver, verdadera puede ser perfectamente porque yo hago la encuesta y me contestan eso los encuestados, no estarán mintiendo. Pero el riesgo que yo corro es creer que porque contestaron eso, ¿sí? Yo puedo entender el sentido de las cosas. Para conocer el sentido de una idea, de un concepto, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿es usted una persona sana? Por ejemplo, para hablar un poco de salud, alguien tranquilamente puede decir que sí, ¿sí? Eh, y no estaría mintiendo, porque yo, por ejemplo, puedo ser un fumador que se siente sano porque no siento. Yo pongo que sí. Ahora, cuando nos ponemos podemos hacer una entrevista y resulta que esta persona come con mucha sal, manteniendo el colesterol alto, pero no lo sabe, ¿sí? Fuma, pero cree que no le hace nada, porque mucha gente piensa que es inmune al cigarrillo, ¿m? Y no hace deporte porque no tiene tiempo. Entonces, las tres condiciones para llevar una vida sana, para estar sano, no cumple con ninguna, pero se autopercibe como alguien sano, porque de hecho no tiene síntomas externos, o sea, volvemos a esto, no está mintiendo, se siente sano, pero en realidad no lo es. Entonces, la forma de cruzar información es a través de la triangulación. La triangulación quiere decir, bueno, a ver, esta información que yo tengo, vamos a cruzarla con otra técnica de información, de recolección de datos, para ver si lo que nos hemos relevado de una forma, ¿sí? Se condice con la otra. También puede pasar que, por ejemplo, yo hago una encuesta, siempre me fijo en el ejemplo de la encuesta porque es el que generalmente se lo tiene como santificado a este recurso, por ser justamente el que puede expresar una cantidad. Entonces, si yo digo el 20% de las personas no quieren vacunarse contra el COVID, estoy dando un dato que lo acabo de inventar, aclaro, pero pues un dato claro y contundente. Es decir, bueno, sobre 100 personas que hay en la Argentina, 80 se vacunan, 20 no quieren. ¿Bien? Eso es evidente. Ahora, si yo quiero sacar una conclusión a partir de una entrevista, bueno, se hace más difícil. Por eso la encuesta, sobre todo, por ejemplo, para la intención de voto de un candidato, es la herramienta más útil. Pero puede pasar, ¿sí? Inclusive que aleatoriamente yo tenga una encuesta confeccionada que por esa única muestra indique lo que indica. Es decir,
el ejemplo que yo siempre puse es buscar peces dentro de una pecera, preguntar sobre la religiosidad de los adolescentes en Río Grande y pararse frente a las dos escuelas religiosas o las tres escuelas religiosas para esperar que salgan chicos para hacerles esa pregunta. Entonces ahí el porcentaje de religiosidad me va a dar altísimo. ¿M? Y pero claro, se corresponde con esa única muestra. Si yo hago hago una segunda muestra, es muy probable en otros lugares, en la plaza o en la calle, es muy probable que me arrojen resultados diferentes. El otro, bueno, por eso, para conocer en profundidad necesito una entrevista donde los entrevistados van a dar su punto de vista sobre relaciones y sobre conceptos complejos. Por ejemplo, en el caso de la salud, este hombre que declara no hacer ejercicio, declara no comer sano y declara ser fumador, se siente sano porque se levanta todos los días, no tose, no le agarró COVID, no sé, por lo que sea. Su concepto de sano es diferente tal vez al que maneje yo, ¿sí? Como investigador, bueno, sí, que usted no tiene, ¿sí? Entonces, para eso nos tenemos que meter en profundidad. Y para hacer un grupo focal, o sea, para obtener más o menos una pequeña prueba de cómo funcionaría una teoría social o una idea política, una idea social, en un contexto determinado, tengo que generar un grupo focal en el cual yo si quiero saber, por ejemplo, vamos a suponer concretamente, quiero averiguar por qué, o quiero comprender cómo razonan o qué interpretan las personas que no quieren vacunarse contra el COVID. Entonces, yo necesito hacer una encuesta para saber cuántos son más o menos, puedo entrevistar a algunas personas, pero necesito ver también cómo se ponen en relación con los demás. Y decir, bueno, a ver, por ejemplo, si reúno a 5 personas que no se vacunaron y no se quieren vacunar, y trato de hacer una entrevista dirigida, una entrevista donde yo oriento las preguntas, aunque no sea yo tan tajante, aunque no sea un formulario cerrado. Tengo que estar atento a la, eh, la aparición de cosas nuevas, la aparición de opiniones y creencias que yo no tenía en cuenta. Por eso salgo yo a buscar. ¿Bien? Bueno, y el otro método que habíamos encontrado, que habíamos planteado, era el método de la observación, que la dividíamos en dos, participante y no participante. La observación participante es aquella que eh, justamente el investigador forma parte, se suma a la experiencia vivida, ¿sí? Con el objetivo de intentar vivir de cerca y de experimentar lo más que se pueda las mismas vivencias que los sujetos que investigan, ¿sí? Entonces, bueno, en esto viene más con otro tipo de disciplinas, viene más con las primeras cuestiones etnográficas, de sentarse a ver cómo es un lugar, cómo es una población, cómo viven. Y bueno, y un investigador puede ir y realmente vivir y realmente comer lo mismo que comen. Pero bueno, esas son cosas que ya están, no le digo pasando de moda porque nunca pasan de moda, pero el valor con el que se desarrolló esta herramienta ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ya es casi imposible encontrar una sociedad completamente alejada de uno, todo está conectado. Pero, sin embargo, yo, por ejemplo, puedo plantear sobre, por ejemplo, cómo se abordan las temáticas de educación sexual integral, ¿sí? En una escuela. Entonces, quiero observar a los profesores, ¿sí? Que dan salud y derecho, yo les digo para que estén más o menos en el ámbito de ustedes, y bueno, a ver si realmente están cumpliendo con los contenidos curriculares. Yo puedo observar participando y siendo yo parte de la clase, dándola, ¿sí? Con lo cual me pongo en la piel de un docente de secundaria que recibe una pregunta
insólita o descabellada en plena clase, y bueno, y pasar por esa experiencia me ayuda a entender a mí cómo es que el docente plantea sus clases. Porque uno dice, bueno, a ver, vos podés plantear la clase así, pero de golpe viene un pibe y te pregunta sobre una enfermedad de transmisión sexual y vos tenías tu clase pensada, no sé, sobre noviazgo no violento. Entonces, o sobre una enfermedad que no tenía nada que ver con la transmisión sexual. Entonces, a partir de que uno experimenta eso, tiene otra comprensión de las cosas. ¿Cuál es más válida de las dos? Obviamente no tenemos nunca una respuesta definitiva de cuál de las dos es más válida, porque vale tanto participar, ¿sí? Y estar en la piel de quien vive esas cosas, como permanecer al margen, ¿sí? Y observar de todo de una manera mucho más equidistante. Depende de lo que nosotros queramos construir, el objeto de estudio va a ser nuestro interés, nuestro enfoque, el uso de nuestra herramienta. Volviendo a la caja del carpintero, en algunos casos hará falta un clavo y en otros un tornillo. Es tarea del carpintero, bueno, separar y entender en qué casos va cada uno, y en el caso nuestro como investigadores también, decidir si nos conviene observar participando o nos conviene observar quedando al margen, es una decisión puramente del investigador que no puede tener, o sea, va a tener consecuencias en la información que obtenga, pero se supone que es en base a las posibilidades, a los recursos y a las necesidades. Bien, eso fue lo que vimos la clase pasada. Tienen que tener en cuenta, sí, que los Profe, conocimientos... buen día. Sí, Profe, buen día. buen día. Ahí una compañera pide que la acepten. A ver, un segundo, no me parece, ya la voy a buscar, no. Eran dos las personas, mil disculpas. Bueno, cuando entre alguien avísenme porque no me está saltando el cartel de una persona que quiere acceder. El caso es que todos los datos que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Tienen que tener validez de constructo. Quiere decir esto que tienen que estar hechos de modo tal de yo poder ser auditado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo, mejor dicho, como investigador, presentar las bases sobre las cuales yo baso mi investigación para que otras personas lleguen a las mismas conclusiones que yo a través de la misma información que yo llegué. Para que se entiendan bien claro, en el ejemplo que yo di sobre la religiosidad de los adolescentes en Río Grande, si yo hago una encuesta y me sale que es el 90% de religiosidad de un tipo de religión en Río Grande, yo tengo que publicar eso, tengo que decir que me paré frente a la escuela de un colegio religioso y tomé la muestra. De modo tal que alguien podría decirme, este ejemplo siempre lo pongo por lo claro y por lo burdo, porque alguien cuando vea que yo saqué la información así va a decir, pero señor Banadía, ¿hizo usted la prueba para ver la validez del constructo? ¿Y cuál sería esa prueba? Bueno, preguntar en otro lado, preguntar a la salida de otro colegio, un colegio público, preguntar a la salida de un colegio laico, preguntar en la calle, preguntar en la plaza. ¿Hizo esa prueba? ¿Da lo mismo? Porque si no da lo mismo, quiere decir que en la auditoría de los datos, ¿sí? Yo puedo haber fallado, vamos a decir fallado, pero no decir manipulado o mentir, porque a veces este ejemplo es claro, por eso lo uso, pero a veces
nosotros no percibimos, por ejemplo, nosotros queremos diseñar una cuestión, ¿sí? Sobre políticas públicas, ¿sí? Y nos basamos en datos secundarios que son elaborados por otras personas. Y nos fijamos en la encuesta permanente de hogares, por ejemplo. Y la encuesta permanente de hogares está muy bien hecha, pero incluye a zonas urbanas del país. Es decir, están hechas sobre un 70% de la población argentina. No es poco, ¿sí? Es recontra válido, justamente son el 70%, es la mayoría de las personas, pero tenemos que saber que es el 70 y no el 100. Tenemos que saber que así como hay personas que viven con 2 baños en una misma casa, tenemos que saber que hay lugares rurales donde no hay baño, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, uno dice, bueno, hay enfermedades que en el ámbito de la ciudad están erradicadas, sin embargo, se mantienen en el ámbito de lo rural. ¿Me siguen? Entonces, a partir de ese principio, de esa validez de constructo, a ver, ¿cuál sería un error? Ya les digo, metodológico, pero inocente, lo vamos a decir así, porque generalmente uno cae en este tipo de errores empezando a investigar, haciendo pruebas o tomando datos y queriendo llevar ese dato de la encuesta permanente de hogares al 100% de la población argentina. ¿Sí? Entonces, no hay una falla, digamos, tangible, visible, como pasaría si yo me equivoco de darle un remedio a un paciente en vez de dárselo a otro, ¿sí? Pero sí hay un error teórico, ¿sí? Y el dato que nosotros vamos a sacar, el dato que vamos a producir, o la política pública que vayamos a hacer, no va a tener resultado o no va a tener sentido o el dato que elaboremos no se va a comprender, ¿sí? Por eso, por caso, el ejemplo más simple que podemos dar, cuando uno aprende en primer grado de la escuela primaria a sumar y a restar, te dicen, bueno, tengo 20 naranjas y 5 manzanas y mi mamá compró 10 naranjas más. ¿Cuántas manzanas y naranjas tengo? Bueno, tengo 30 naranjas y 5 manzanas. Nunca se sumaron las naranjas con las manzanas porque son cualidades diferentes, porque no existe la manzana naranja, ¿sí? Entonces, no tiene sentido el dato, que sería, tengo 45, porque tengo 45 unidades de fruta, lo sumo, pero tengo 30 naranjas y 5 manzanas. Los datos son esos. ¿Me siguen? Esa sería la validez de constructo. Sumar 45 sería como extrapolar una encuesta que va a lo urbano y pasarlo a lo rural y tomarlo como válido. Cuando vamos a ver qué significa, qué se traduce, bueno, no tenemos nada. ¿Me siguen? Sí, profe, sí, sí. Genial, Sí, genial, profe. genial. Bueno, así todo. Por eso la materia, por eso el sentido, porque imagínense, por ejemplo, o siempre cuento el caso de cómo trabajó Darwin. Darwin, el padre de la teoría de la evolución, el padre de la biología, me animo a decir, o uno de los padres por lo menos, estuvo recorriendo América, llegó a Tierra del Fuego, y en cada lugar que él venía, porque él venía por barco, creo que era con Fitzroy, no sé con quién venía en el barco, él venía con unos baúles vacíos los que iba cargando con material. Juntaba ramas, juntaba picos de aves, alguna pata que encontraría, todo lo que le servía a él, todo lo que podía encontrar, restos fósiles, vegetales, lo que sea, él lo recolectaba, lo clasificaba, decía, esto es tal cosa, lo encontré tal día, en tal lugar, y lo metía en el baúl. Cuando el baúl se llenaba y ellos llegaban a un puerto, el baúl se iba en un barco a Inglaterra y él compraba nuevos baúles y los subía vacíos al barco.
de modo de tener siempre lugar para cargar cosas. Cuando llegó a Inglaterra se encontró con toda esa información, ¿sí? Cruda, con ese dato puro, que sería el resto fósil de una piedra en Ecuador, encontrada el 10 de febrero de 1870, un dato, y él le va a dar el sentido. Entonces, lo auditable sería que yo, a partir de leer lo mismo que él leyó, ver lo que él hizo, yo no puedo cuestionar, porque la evidencia está bien recolectada, que haya llegado a evidencias concretas. ¿Sí? O sea, las evidencias a las que llegó son ciertas. Porque en definitiva, nosotros nos tenemos que validar por eso, es decir, ningún investigador va a estar al lado nuestro para explicarnos qué quiso poner, ni cuando nosotros hacemos una investigación podemos darnos el lujo de dejar cosas sin escribir, sin llenar, porque muchas veces los que investigan son diferentes a los que ejecutan, no se conocen, es decir, ustedes, tal vez alguno sea después la licenciatura en enfermería o alguna cuestión de salud pública, y va a pensar estrategias y va a pensar en soluciones que va a ser otras personas las que tengan que llevarla adelante. Entonces ustedes van a ser los que construyan, los que dibujen el plano, ¿sí? Porque esto es lo mismo, esto es como cuando trabaja un arquitecto. El arquitecto dibuja una casa, dibuja un plano, piensa en los materiales, piensa dónde va la ventana, cuánto mide la ventana. Tiene que tener todo resuelto para que solamente tengan que venir y hacerlo. No es fácil venir y hacerlo, o sea, no estoy quitándole mérito ni al maestro mayor de obra, ni a los albañiles, ni al electricista, ni a nadie. Simplemente todos lo pueden hacer a partir de que está pensado y bien pensado el tema del plano. En este caso, el plano es nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, así como ningún albañil tira abajo una pared porque el arquitecto se equivocó de dónde tenía que ir, se supone que los que tienen que hacer las políticas públicas tienen que ejecutarlas tal cual fueron hechas, o en principio llevando al campo lo que se hizo en función con lo que puede pasar. Es decir, si yo yo planifico una casa para ser construida en la arena, tengo que saber que tengo que tener ciertos cimientos, ciertas cosas diferentes a si quiero construir en el centro de Río Grande. Lo mismo esto, si yo tengo una población sanitaria que tiene ciertas condiciones, bueno, puedo planificar unas cosas, si tiene otras, planificaré otras. Bueno, de todo esto, ¿hay alguna duda? No, profe. Bien, lo que nos queda ver que está subiendo una clase ahora en internet y después voy a subir otra antes de que termine la semana. Voy a subir esta y otra más, o sea, dos voy a subir para después presentar el proyecto. En una vamos a ver el modelo hipotético deductivo y otro el modelo inductivo. Son dos formas de hacer ciencia, ¿sí? Que en general nosotros nos guiamos por el hipotético deductivo que representa. Hipotetizar, ¿sí? Y deducir es generar, anticiparnos a los hechos, ¿sí? Y salir de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, vamos a ir, ¿sí? De lo general a lo particular, ¿por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, la República Argentina está avanzando en la vacunación contra el COVID, bueno, es algo general. Tenemos que ir a lo particular viendo cada provincia, cada ciudad, ¿sí? O si yo quiero ver, por ejemplo, no sé, salud, los impactos que tiene, no pasa nada, no pasa nada. El impacto que Profe, tiene. una consulta antes que me olvide. ¿Cuándo va a ser el trabajo práctico? Esta semana yo subo la consigna para que se entregue la que viene. Ah, y
¿Y cómo va a ser? ¿Es individual? No Bueno, recuerdo bien cómo había dicho que iba a ser. no dije cómo iba a ser, pero creo, no, lo podemos hacer individual para facilitarles a ustedes, porque ponerles en la grupal siempre implica el desafío de organizarse, Sí, pero yo no tengo problema en que se junten de a dos, más eso no. Eh, pero va a ser un recorte temporal y espacial de una investigación. Se va a tener que presentar 5 o 6 cositas nada más en 2 carillas, como mucho, con el cuerpo de cómo sería una investigación, nada más. Así que ya. va a estar accesible, me parece. El Va a ser cuerpo de algo una que... investigación y, o sea, el cuadro con los porcentajes de cada, de la No, 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 investigación no. sería, No, 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 ¿no? no, 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 no. Nada de porcentajes porque, a ver, esto, volvemos a esto. Ustedes serían como los arquitectos que dibujan el plano. Si yo les pidiera los porcentajes, ya les estaría pidiendo, o sea, que me traigan un kilo de mezcla para que hagan el ladrillo. No, ya estaríamos Ah, pasando a la acción. Yo lo que le estoy pidiendo es que quede ahí en proyecto, ¿sí? Por sí. eso le decía al principio, no sé si fuese anual, se podría. Cuatrimestral no se puede y todavía mucho menos en un cuatrimestral reducido como fue el que tuvimos. Y que es promocionable la materia, ¿no? No me acuerdo. Se me fue ahí tengo ahí el informe, pero no me acuerdo. Si se promociona, yo no tengo problema, así que ya lo voy a confirmar bien cuando esté cuando publique la consigna. ¿Y hasta cuándo tenemos clase con usted, profe? Este viernes será la última y ya después la semana que viene tienen que entregar. Ah, ¿Profe? no, perdón, me equivoqué. No, 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 me profe. equivoqué, no tienen miedo. No, me equivoqué con otra escuela. No, para compensar las que no tuvimos, es que voy a enviar las dos asincrónicas. ¿Me siguen? Sí, profe, ¿hasta cuándo tenemos clase con usted? Clases esta semana. La semana que viene es la entrega. Por eso, A para esta semana, compensar las o sea, clases, esta semana sería la última. O la de sea, hoy hoy sería la sí. última. Hoy Hoy es la sería última, la última. la última sincrónica. Pero como falta información, porque yo ayer no estuve y porque tuvo otra vez que no tuvimos, yo voy a subir las dos de forma sincrónica para que tengan. Ahí, y hacemos el trabajo práctico la semana que viene y Exactamente. después con respecto a, a las evaluaciones y todo eso, La mesa o sea, creo que tienen a la tiempo. devolución del trabajo práctico. ¿Cuándo sería? Bueno, por eso yo les voy a dejar la consigna comenzaría desde el viernes hasta el miércoles y del miércoles al viernes, porque tengo tiempo hasta el 20. El 20 yo estaría devolviendo las correcciones y todo. Ah, está bien. Gracias, profe. Por favor, por favor. Bueno, se nos está por cortar, pero simplemente les quiero decir que son, bueno, y este tema que vamos a ver en profundidad ahora en la otra clase, y sobre el recorte temporal, que es la otra clase que tengo que dar, es que la ciencia se produce siempre recortando en tiempo y en lugar. ¿Por qué? Porque no produce enunciados, salvo, digamos, eh, las ciencias naturales, más particularmente la física, con la cuestión de Newton, los principios de la física, que decía cosas universales. En general, la ciencia se dedica a ver particularidades, o sea, vamos de lo general a lo particular para ver cómo pasa esto aquí, cómo es la gravedad en la Luna, cómo es la gravedad en Marte, cómo es en la Tierra. Entonces, sí, no es la misma gravedad en esos 3 lugares porque el espacio y el lugar ha cambiado. Y no es lo mismo, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas en el 2021 que en 1910. Entonces, por eso la ciencia, eh, cuando uno mira para atrás o cuando uno quiere hacer ciencia para adelante, tiene que ser consciente del recorte de tiempo y de lugar que tiene que hacer, ¿sí? Porque también de eso dependen recursos y un montón de variables.
Bueno, no tengo control de cuánto me está faltando, no sé si me va a cortar ahora, así que espero los libero para que no se corte de pronto. Hoy van a tener 2 subidas, la que se está subiendo ahora y la que tenemos hoy, ¿bien? Y antes del Sí, viernes profe. tienen la subida la última. Bueno, si no tienen mayores preguntas, cortamos aquí. ¿Y el viernes va a subir las consignas, profe? Junto con la última clase. Bueno. Bien. Bueno, chicos Y y si chicas, que tenemos les vaya alguna, muy si bien. tenemos, profe, una consulta, si tenemos alguna duda con respecto a las consignas, podemos preguntarlo y por dónde. Por el campus. Bueno, Bien. gracias, profe. Bueno, por favor, que les vaya muy bien. No. Adiós. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, Chau, profe. chau. Chao, profe.